Hoy estamos en los retos de la política con Óscar Oslak. Óscar es doctor por la Universidad de Berkeley en ciencia política y actualmente es miembro de CONICET en Argentina. Tiene un largo recorrido. Yo destacaría sobre todo su presencia durante muchos años en una institución tan importante en Buenos Aires como fue CEDES, ¿no? Óscar, muchísimas gracias por estar con el área de ciencia política de la Universidad de Salamanca en este programa de los retos de la política. Encantado realmente y gracias, Manolo, por tu invitación. Muy Bueno, bien, pues ya sin más preámbulo, vamos a ver, en tu opinión, cuáles son estos retos. bueno, yo conozco el formato de este ciclo de charlas y quiero anticiparte que me voy a referir a los retos que se le presentan al Estado en América Latina, sobre todo desde el punto de vista de su organización y gestión, y particularmente a los que considero son sus problemas centrales en esta coyuntura en la cual ojalá estemos entrando en una etapa de pospandemia, ¿verdad? Mis comentarios se basan en la experiencia argentina, pero considero que buena parte de las observaciones que voy a hacer pueden generalizarse a otros países de la región. Quiero partir de algunas ideas básicas. Yo considero que el aparato institucional del Estado es un sistema de producción, vamos a llamarlo, ¿no? Es decir, ¿qué produce ese aparato? Produce bienes, presta servicios, aplica regulaciones, y en un sistema capitalista como el que tienen casi todos los países del mundo, el Estado intenta asegurar, por una parte, la vigencia de reglas de juego, de convivencia civilizada, lo que solemos llamar gobernabilidad. En segundo lugar, intenta promover el desarrollo, el desenvolvimiento de las fuerzas productivas, o sea, justamente desarrollo económico sobre todo. Y tercero, una justa distribución de los frutos de ese desarrollo, o sea, equidad distributiva. Y tanto los politólogos como los economistas han coincidido, revisado la literatura en ese sentido, en que a mayor desarrollo suele haber mayor equidad y por lo tanto mayor gobernabilidad. Pero es evidente que si el desarrollo se reduce, aumenta la tensión social, pueden crearse situaciones de ingobernabilidad, por lo tanto es necesario que ese sistema de producción, que es el aparato estatal, sea, como dicen siempre todos los manuales, eficaz y eficiente. Es decir, una parejita inseparable en nuestros textos y también en los discursos, ¿no? Y para eso el Estado requiere disponer de recursos para cumplir con su misión, o sea, lo que llamamos el rol o papel del Estado. Sabemos bien que los recursos provienen principalmente de impuestos y de empréstitos que los gobiernos deben asignar a la inversión en infraestructura, al pago de salario del personal que contratan y a la adquisición de los insumos y de los servicios para el funcionamiento de la maquinaria estatal. Los recursos también tienen que cubrir las transferencias y los subsidios que los gobiernos hayan dispuesto, así como el pago de los servicios de la deuda que hayan contraído. Y en definitiva, el equilibrio fiscal va a depender de que los ingresos públicos permitan cubrir los egresos. Y eso, por supuesto, es muy elemental, lo sabe cualquier almacenero. Pero en general los estados acumulan muchos años de déficits fiscales que hasta ahora fueron cubiertos por el endeudamiento, por emisión monetaria, y esto se ha exacerbado durante la pandemia. Y supongamos ahora que la crisis sanitaria se resuelve y que los países mucho más empobrecidos que antes vuelven a alguna forma de normalidad que muy probablemente no va a ser igual a la normalidad que conocíamos. Y en ese escenario, ese Estado que fue sin duda protagonista durante esta crisis sanitaria y económica, va a tener que ser sometido a un profundo diagnóstico para tratar de colocar su aparato institucional a la altura de los desafíos de un futuro pleno de amenazas, pero también de oportunidades. Y esto exige un diagnóstico detenido de ese aparato para identificar las transformaciones que tienen que promoverse inevitablemente para alinearlo con las nuevas responsabilidades que el Estado va a tener que asumir.
Y este es un tipo de diagnóstico que jamás fue realizado, porque las instituciones estatales son producto de largos procesos históricos, donde sucesivos gobiernos heredaron burocracias que a veces fueron desmanteladas, otras veces fueron infladas, más allá de los recursos disponibles, conformando verdaderas capas geológicas en las que se fueron acumulando vestigios de proyectos políticos que alguna vez se pretendió materializar y finalmente fueron negados o fueron desvirtuados por sucesivos gobiernos de turno. En efecto, Óscar, y en este ámbito tú también ves que puede haber como penetración de ideologías, penetración de visiones muy diferentes. Estoy pensando sobre todo en la oleada neoliberal, ¿no? Desde hace 30 años, ¿no? En América Latina. Bueno, además tenemos adicionalmente, además de ese problema que por supuesto a partir de los años 90 hemos tenido sucesivos gobiernos neoliberales en toda América Latina, en Argentina por supuesto no ha sido excepción, pero además hemos tenido gobiernos militares y civiles a lo largo de un extenso periodo de la historia que a su vez Cierto. también fue fuente de este verdadero cementerio de proyectos políticos, como lo he llamado más de una vez, ¿no? Porque eso es justamente el aparato del Estado, un verdadero cementerio de proyectos políticos. Y mal podría entonces el Estado ser una institución dotada de racionalidad en la obtención y en la asignación de sus recursos para ser puesto al servicio de un nuevo modelo de sociedad, ¿no? Entonces, yo creo que hay dos problemas urgentes en este sentido que hay que resolver. El primero yo lo sintetizaría con la palabra deformidad. Y el segundo problema con la palabra cortoplacismo. Si yo le preguntara a quienes nos están escuchando en este momento cuál es la crítica más habitual que se lanza contra el Estado, seguramente me responderían su gigantismo, su hipertrofia, su elefantiasis, su naturaleza boba, ¿no? Y yo, en cambio, opinaría que no es necesariamente su hipertrofia, sino su deformidad. Yo admito, por supuesto, que hay organismos y hay sectores de nuestras administraciones públicas que funcionan bien, hay otros que están hipertrofiados, pero también hay muchos que son raquíticos o son inexistentes, por lo cual sería preferible hablar de deformidad y, por lo tanto, de necesidad de reasignación de recursos. Y esta deformidad existe tanto del lado del gasto como del lado de los ingresos. Por ejemplo, del lado de los ingresos sabemos de sobra que la estructura impositiva de la Argentina y de otros países de la región está profundamente distorsionada porque prevalecen los ingresos tributarios que gravan más los consumos que las rentas o las riquezas, con lo cual se desvirtúa el papel que una estructura impositiva progresiva juega como instrumento de redistribución, como instrumento de equidad. También existe en muchos países, sobre todo los federales, deformidad en el pacto fiscal entre provincias o gobiernos subnacionales en los mecanismos de coparticipación tributaria. Pero la deformidad también existe del lado del gasto, ¿no? Donde las formas que adquiere esa deformidad son múltiples, ¿no? Porque sobreviven dentro del aparato del Estado estructuras costosas, me refiero a organismos, me refiero a puestos de trabajo, creados por gobiernos anteriores que en su momento pudieron haber sido importantes para el proyecto político de turno y hoy perdieron totalmente su razón de ser, precisamente por las razones que tú apuntabas, ¿no? Por estos cambios en la orientación político-ideológica que han tenido los gobiernos. Entonces creo que hay que analizar profundamente cuál es el valor público de la producción estatal en bienes, servicios, transferencias, regulaciones, para poder identificar dónde están los excesos, dónde están los vacíos, dónde están las distorsiones. También, por ejemplo, hay que revisar la relación que existe en lo que llamo la función de producción del Estado, es decir, la relación entre las inversiones en infraestructura, en gasto personal y en compra de insumos y de servicios, que es otra fuente de distorsiones en la asignación de recursos, porque yo diría que prácticamente en todas las áreas de gestión debe existir una relación técnica adecuada entre estos tres tipos de insumos, porque de lo contrario, o no se produce, o se produce poco, o se produce de mala calidad,
o se produce con un deterioro creciente de la infraestructura. Entonces, frente a esta difundida creencia de que, por ejemplo, sobra gente en el sector público, se puede constatar muy fácilmente un fenómeno diferente que lo he descubierto, digamos, en mi primera incursión en temas de reforma del Estado allá por los años, comienzo de los años 70 en el Uruguay, ¿no? Lo que llamo el síndrome sobra-falta, es decir, que en ciertos organismos y para ciertas funciones sobra personal, por lo general personal de baja calificación, mientras que en los mismos organismos o en otros organismos falta personal con los perfiles necesarios para desempeñar funciones esenciales, que generalmente son funciones de baja calificación. Entonces, la solución en esos casos, sobre todo después de una crisis como esta, no va a ser echar gente como piden algunos, sino más bien planificar cuidadosamente cuáles son o cuáles deberían ser las futuras plantas de personal en función de la revisión que se haya hecho del valor público de cada área funcional, adoptando una política inteligente, ¿no? De reconversión, de reasignación, de incorporación o reincorporación programada del personal, ¿no? Entendido. También, sí, dime. No, no, digo que entendido. Estaba únicamente pensando una cuestión que es tradicional también en el panorama cuando hablamos de la función pública en América Latina, que es el tema de la selección de ese personal, ¿no? Bueno, Su precisamente, ¿no? profesionalización. Bueno, porque allí hay también problemas de frustración de muchos funcionarios por la enorme distancia, esto es muy claro en Argentina, pero lo he visto también en otros países, la enorme distancia entre diferentes organismos respecto de la retribución que reciben agentes estatales que desempeñan funciones o tareas de similar nivel de formación y competencias, y creo que la política de remuneraciones tiene que contemplar esta enorme fuente de distorsión, tendiendo a una gradual equiparación en términos, digamos, de funciones de igual responsabilidad y competencia, que preserve justamente esta capacidad de retención de talento por parte del Estado, ¿no? Bueno, la deformidad es un problema muy grande que abarca otros aspectos, ¿no? Pero creo que el otro tema que también me parece importante en este sentido es el cortoplacismo como la dimensión temporal dominante en la gestión pública. Porque yo creo que la administración pública tiene que ser una gestión en 3 tiempos, o sea, planificar el futuro, gestionar el presente y evaluar el pasado. Nos cansamos en Argentina y también en otros países de repetir que no hay políticas de Estado, ¿no? Un término que creo que hemos inventado en Argentina y difundido en América Latina, pero que no sé en España, pero creo que no tiene un sentido para un europeo o un japonés, ¿no? ¿Qué es una política de Estado? Supuestamente implica la adopción de una posición, una toma de posición, un curso de acción que se mantiene en el tiempo, una cierta área de política pública, más allá de la ocupación coyuntural del gobierno por una fuerza política, que inclusive se mantiene por largos periodos, ¿no? Inclusive a través de gobiernos de diferentes signos, ¿no? Vemos claramente esta situación en Uruguay, lo vemos en Chile, lo vemos en cierta forma en Costa Rica, ¿no? No así en Argentina, no tenemos políticas de Estado. Es decir, considero que planificar es intentar administrar previendo el futuro y proyectando la asignación de recursos y de responsabilidades que van a ser necesarias para alcanzar los objetivos y las metas de un gobierno, y eso requiere tiempo, requiere conocimiento, requiere dedicación. Y son muchos los países de la región donde, y esto lo señaló hace muchos años atrás, creo que más de medio siglo, sin duda Albert Hirschman, ¿no? Conocido nuestro y admirado, ¿no? Hirschman decía en estudios de política económica en América Latina que en nuestra región la motivación suele prevalecer sobre la comprensión de los fenómenos que se intenta resolver, porque las decisiones son súbitas, son inconsultas, a menudo son infundadas, son inconducentes, es decir, decisionismo puro en una suerte de presente continuo. Y por lo tanto tenemos
una sucesión de políticas contradictorias donde se detienen o se discontinúan proyectos, y todo eso contribuye a aumentar la deformidad del aparato del Estado, que van creando estas sucesivas políticas públicas contradictorias y que van dejando residuos institucionales absolutamente innecesarios. Pero además, y esto es un tema adicional que también me parece que caracteriza al sistema decisorio en nuestros países, se desconocen cuáles son los efectos secundarios de estas decisiones, se difunden formas, yo las llamo autistas, no colaborativas o no coordinadas de resolver cuestiones de la agenda pública, y lo que es peor, se pierde la oportunidad de aprender de los fracasos al perder sentido todos los mecanismos de seguimiento, de control, de evaluación de las decisiones, desapareciendo, yo diría, prácticamente en forma total la rendición de cuentas. Se tiene una Sí. rendición de cuentas absolutamente formalista, a pesar de que vamos creando, y esto también ha ocurrido en toda la región, sucesivamente creamos organismos y mecanismos de rendición de cuentas, auditorías, contralorías, oficinas anticorrupción, etcétera, etcétera. Pero observamos, por ejemplo, que en América Latina los índices de corrupción no han disminuido, han aumentado. Entonces, si la gestión pública no mira al futuro, mal puede mirar al pasado, porque sin planificación no hay control de gestión para evaluar si se alcanzaron o no las metas. Y por lo tanto es necesario reconciliar estos tres tiempos de la política, es decir, futuro, presente y pasado de la gestión pública. Y esta va a ser otra prioridad de la cargada agenda, ¿no? La agenda de largo plazo, digo yo, que Sí. nos va a dejar la pandemia más allá de la inevitable atención de la coyuntura. De acuerdo. Óscar, nos van ya quedando 4 o 5 minutos. En este ámbito, ¿el presidencialismo tiene alguna responsabilidad? Digamos que bajo un esquema parlamentario las cosas serían mejor, irían más en la dirección que tú planteas para abordar estos problemas. Bueno, yo creo que tenemos exceso de presidencialismo, creo que Sí, hay un opaco papel de las legislaturas en América Latina, donde las presidencias son virtuales escribanías, ¿verdad? Eso, por supuesto, depende en cada país del grado de legitimidad que tenga el presidente, porque también en esta coyuntura que ha sido la pandemia, hemos visto cómo, digamos, esta legitimidad ha tenido momentos de alza y de caída brutal, ¿no? En la Argentina, la legitimidad del presidente con sus primeras medidas había llegado al 80% de popularidad, ¿verdad? A los pocos meses de haber asumido, y en este momento está en sus niveles más bajos. Y eso ha ocurrido prácticamente con la mayoría de los presidentes en la región. sí, bueno, únicamente Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Es el que se salva de ese escenario, a pesar de que la gestión de la pandemia en México no sea especialmente afortunada, ¿no? No ha sido de las mejores, al contrario, ¿no? Ha tenido una de las tasas de letalidad más altas de América Latina. Y una cuestión ya, ahora sí, para ir ya terminando, ¿cómo ves la influencia del panorama del escenario internacional en estos retos que tú ves que tiene el Estado? ¿No? Y sobre todo yo lo hago pensando un poco en la realidad europea, en la realidad de los países que son miembros de la Unión Europea, donde pareciera, ¿no?, que el Estado se va poco a poco diluyendo, ¿no? Pareciera, digo, en la Unión. Bueno, yo no soy un especialista en política internacional. Sí he estado viendo a raíz de un trabajo que acabo de mandar a publicación sobre la gestión estatal en la pandemia. He visto justamente el reducidísimo papel que los organismos internacionales han tenido en la gestión de esta crisis, ¿no? Muy bien. Porque ni las Naciones Unidas, ni siquiera Sí. la Unión Europea, que hubiera tenido una enorme oportunidad justamente de resolver sus problemas y colaborar, digamos, de una manera más creativa, ¿no es cierto?, en esta emergencia, ¿no? Ni siquiera
la Unión Europea lo ha conseguido, y menos aún las Naciones Unidas. De manera que yo creo que ha tenido un menguado papel, ¿no? Y en estos momentos se debate en la región, bueno, cuál es la política que debe seguirse respecto de este mundo donde se han formado una serie de bloques, ¿verdad? Políticos económicos, y donde esta multipolaridad le genera mucho más compromisos y mucho más problema de fijar posición a cada uno de los países de la región, donde tampoco hay coincidencia entre los países de América Latina respecto de las posiciones a adoptar en este plano internacional. Estoy totalmente de acuerdo con tu apreciación. ¿Alguna cosa más para concluir? No, creo que hay dos desafíos grandes, ¿no? Que por delante. Uno es, digamos, activar de una manera mucho más creativa esta filosofía de gestión pública que se ha dado en llamar gobierno abierto y que yo rebauticé como Estado abierto, ¿no? un término que ha comenzado a ser utilizado más extensamente, ¿verdad? Donde estamos en la etapa fácil de la apertura, de la transparencia, de la colaboración, de la innovación por parte de los gobiernos. Tenemos unos 15 gobiernos de América Latina que se han incorporado a la alianza del gobierno abierto, pero todavía creo que las medidas que han adoptado son verdaderamente las que corresponden a la etapa fácil, ¿no? Para utilizar el término que usábamos allá en los 60 o 70 para referirnos al modelo de desarrollo económico de América Latina, ¿no? Y por otro lado, creo que hay un desafío mayor todavía, que es enfrentar a la cuarta revolución industrial, ¿no? A esta era exponencial, con tremendos cambios en materia de digitalización, de inteligencia artificial, de robótica, con sus distintas aplicaciones como Internet de las Cosas, automatización, criptomonedas, impresiones 3D, ciudades inteligentes, ¿no? Donde los países de América Latina casi inevitablemente van a quedar a la saga si no asumen rápidamente una posición respecto de estos cambios tecnológicos, ¿no? Que tienen toda clase de desafíos, incluso de amenazas, ¿no? Como el ciberterrorismo, la manipulación informativa, los superpoderes de las grandes empresas tecnológicas, la invasión de la privacidad, en fin, todos enormes problemas que tendrán que enfrentar tarde o temprano nuestros gobiernos, ¿no? De modo que el Estado va a tener que aumentar su capacidad de anticipación, de preparación, para enfrentar y adaptarse a estos cambios tecnológicos, porque finalmente es la mayor organización de la sociedad, ¿no? El Estado es comprador, es inversor, es promotor, es productor, es prestador de servicios, regulador, y entonces van a tener que fijar posiciones y adoptar cursos de acción frente a estas transformaciones tecnológicas que, para colmo, ni siquiera son totalmente comprendidas ni en sus posibilidades ni en sus riesgos, ¿no? Sí. Es decir, va a haber que convivir con una agenda explosiva, compleja, incierta, ¿no? Que van a poner sin duda a prueba la fortaleza y la capacidad de las instituciones estatales. Muy bien, Óscar. Pues yo creo que ha quedado redondo. Mil gracias de nuevo por tu participación en los retos de la política, del área de ciencia política de la Universidad de Salamanca. Un gran abrazo y espero verte pronto. Ha sido un gusto. Adiós, Manolo. Adiós.